tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta presentación tan importante para nuestro PEN y para nuestra comunidad. Mi nombre es Daniel Pedreira, soy el presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Bienvenidos a esta biblioteca, a este espacio del PEN mensual que bueno, celebramos en esta biblioteca todos los meses. Y en esta presentación, como demuestra este gran público tan nutrido hoy, tenemos a una persona que respetamos mucho, queremos mucho, que es miembro de nuestro, no solo miembro de nuestro PEN, pero pilar fundamental de nuestro PEN, que se trata de José Antonio Albertini, nuestro expresidente y bueno, todavía alma y guía de este PEN. Tenemos, antes que hable él y presente su libro más reciente, Memoria Constante, Relatos Verídicos. Tenemos a un panel también de escritores de primera fila. Tenemos a Pedro Corso, periodista, ensayista, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. A Luis de la Paz, que fue también presidente de nuestro PEN hasta hace poco, también escritor, editor y de todo. Y Sara Martínez Castro, poetisa, que también leerá algunos párrafos del libro. Así que vamos a empezar con Pedro Corso. Muy buenas tardes y gracias a todos por estar acá. Albertini, a quien conozco hace más de 65 años, él es más viejo que yo, aclaro. Albertini tiene varias novelas. A mí todas sus novelas me encantan y coincido con Ángel de Fana y el doctor Santiago Cárdenas. Es quien mejor escribe de nuestra generación. Escribe con claridad, con precisión, pero a la vez lo adorna un privilegio, una memoria prodigiosa. Se acuerda de detalles que la mayor parte de nosotros hemos olvidado. Y es generoso. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, a veces con seudónimos, sitúa a todos sus amigos en sus libros. O sea, en alguna medida nos regala un pedazo de posteridad, porque nos menciona de una forma u otra, a veces inventando nombres, a veces inventando situaciones, en sus novelas me refiero, pero nos nombra. Yo recuerdo una novela en la cual él inmortaliza a Aquilino Álvarez Triana, uno de mis compadres, ya fallecido, donde habla de Aquilino ampliamente en El entierro del enterrador, que repite a Aquilino Álvarez en este último libro, en una aventura censurada por mí, no por Albertini, en una aventura de Aquilino Álvarez Triana. Soy testigo de todo lo que relata Albertini en este su libro más reciente, Memoria Constante, Relatos Verídicos, fue cierto. De los 8 relatos, yo fui testigo directo en 7 de ellos. Hay uno solo de todos estos relatos, El Orientalito, del cual yo no puedo dar testimonio, porque no lo vi, pero todo lo otro sí lo viví. A veces un poquito más de lejos, pero lo vi al lado de José Antonio Albertini. Alfredo Testar, el primer relato. Qué esbirro más terrible, más deleznable, qué hombre más canalla. Fue fiscal de los tribunales revolucionarios en el año 59 en Santa Clara. Era
sanguinario en extremo, extremadamente cruel y grosero con sus víctimas y los familiares de sus víctimas. Era un Torquemada que lo trasladaron para Cuba, lo revivieron en la ciudad de Santa Clara en el año 1959. Era realmente un esbirro en toda la extensión de la palabra. El Orientalito es un relato que Albertini me ha contado en numerosas ocasiones, que está recogido en este libro de una forma muy precisa. ¿Por qué? Porque describe al individuo, al sujeto, que desde siempre está dispuesto a cometer cualquier acción que considere necesaria para sus propósitos. La China es un caso aparte. La China adorna la vida de varios de nosotros. Yo la conocí muy ligeramente, pero esta mujer sentía hacia Aquilino Álvarez, el hombre del entierro del enterrador, sentía hacia Aquilino Álvarez un sentimiento muy especial. Era una mujer especial también. Aquilino era, y lo conversábamos Albertini y yo hace unos días, Aquilino era el malo de todos nosotros, no porque fuera malo, era una excelente persona, era su apariencia, daba la impresión de que había salido de algún lugar de mala muerte después de haber matado a alguien, haber cometido cualquier exceso. Pero mentira, esa era su impresión. Un individuo con gran humor, con gran valor personal y con mucha resistencia al dolor. Fui testigo del percance, ¿te acuerdas, Albertini? Cuando Susana Patricia, al testigo del percance Albertini de Aquilino en una bicicleta, que se le desbarató la pierna, los huesos por una parte y la pierna por la otra, y él mismo se entablilló todo lo recogió sin ningún tipo de problema. Un hombre increíble. Juanín Pereira, un mártir de la patria. Un hombre que dirigió el Directorio Revolucionario Estudiantil, un patriota en toda la extensión de la palabra, murió en una escaramuza con agentes de la dictadura cuando estaba intentando hacer contacto en las costas cubanas con compatriotas que venían del exterior. El padre José Bandor lo conocí superficialmente también, y lo que dice Albertini de Bandor, creo que Santiago Cárdenas escribió también algo sobre Bandor, si no me equivoco, y todo el mundo habla muy bien de este señor. Jorge Carrodegua lo mencionó también en una entrevista que yo le hice, y todo el mundo, todos hablan de Bandor con mucho cariño, con mucho respeto, porque fue siempre un hombre muy solidario y que apoyó la lucha contra el régimen totalitario castrista. Hay que recordar que en esos años iniciales la Iglesia Católica asumió una posición militante en contra de la dictadura totalitaria. Muchos de sus sacerdotes fueron a las montañas cubanas para servir religiosamente. Otros estuvieron en la cárcel, pero muchos conspiraron con nosotros a todos los niveles. Esa iglesia fue muy solidaria, muy precisa. Después hubo cambios, como todos conocemos, ya por los años 64, 65, Cárdenas, hubo cambios, pero estos sacerdotes siempre cumplieron con lo que entendían que era su deber en luchar por la libertad y la democracia. Abur Amigo, Manolo. Manolo era un tipo muy singular. Era un hombre alto, delgado, muy cariñoso, sumamente cordial. Lo conocí en La Habana gracias a Albertini. Gracias a Albertini lo conocí en la capital cubana hace ya más de 60 años. Falleció aquí, según me contó Albertini, quien conservó la amistad con él hasta los últimos días de su vida. Y por último, el loco más cariñoso, más tierno de todos los locos que yo he conocido, y he conocido unos cuantos, Iván Portela Bonachea.
Iván Portela, solo un hombre como Albertini lo podía soportar. ¿Ivonne? Sí. Mira, te reconocí. Iván Portela solo Albertini lo podía soportar. Iván Portela lo mismo se enamoraba de un escaparate, como se enamoraba de una mujer, hacía un cuento, lo que a él se le ocurriera. Inventaba cada historias, algunas inenarrables, pero que realmente lo hicieron único. Era un sujeto alto, sumamente delgado, pechipalomo, tenía el pecho, yo tengo más barriga que pecho, él tenía más pecho que barriga, porque era un tipo extremadamente flaco, con un pecho prominente, pero un hombre muy cordial, muy cariñoso, con una imaginación prodigiosa. Bueno, creo que se destacó después en México, donde falleció. Y se enamoró de Gloria Sánchez, Iván Portela. De Gloria Sánchez no. ¿De Cristina? No. Teresita Martínez Calderón, ¿cierto? Y de Ivonne Martín también. Y de Ivonne también, después. Pero ya eso fue ya cuando Iván estaba en plena decadencia. No, cuando estaba escondido en la barra. Yo les cuento una anécdota de Iván. Estábamos en La Habana, Iván se le acerca a Héctor Caraballo, que no está aquí presente, y le dice que han descubierto un mimeógrafo que teníamos en un lugar en Santa Clara y que él tenía que irse de Santa Clara. Pero en vez de hacer las gestiones necesarias para irse a Santa Clara, se paró, Héctor vivía en Altos, se paró debajo del balcón y le dijo al padre Héctor: óigame, dígale a su hijo que es mi jefe en el clandestinaje. ¿Te acuerdas, José? Que es mi jefe en el clandestinaje, que me dé algo, que me tengo que ir para La Habana huyendo. Cuando su padre lo fue a ver a La Habana, le dijo al padre: estoy corriendo muchos riesgos, estoy entrando y saliendo de la base naval de Guantánamo, traficando con una gran cantidad de armas, esta gente me van a embarcar, me van a fusilar. Y el padre vino a hablar con nosotros para llamarnos la atención que teníamos puesto a su hijo en misiones de alto riesgo. Y todo era mentira. ¿Te acuerdas, Ivonne? Todo era mentira. En una ocasión estábamos en una casa en La Habana, una casa muy linda. Cuando él estaba enamorado de otra muchacha, ahora no recuerdo el nombre, y estaba bailando con esa muchacha y casualmente dejó caer un papel del bolsillo del pantalón, donde le mandaba un mensaje a Teresita Martínez Montesino. Todo eso era mentira. Él para llamar más la atención de la mujer con la que estaba bailando. Iván era increíble y realmente una pena que se nos haya ido. Recomiendo este libro de Albertini, porque es la memoria de nuestra generación en gran medida. Es una memoria vívida, franca y honesta, muy honesta, porque dice con claridad, con precisión y sin adornos de ninguna clase lo que vivió y lo que muchos de nosotros vivimos junto a él. Gracias, Albertini, por tu amistad y por este libro. Muchas gracias, Pedro. Y ahora nos acompaña Luis de la Paz, pero va a compartir un escrito, ¿no?, que envía desde Filadelfia Rolando Morelli, que es nuestro secretario del PEN, pero no pudo estar aquí, pero quería compartir eso con ustedes. Así que adelante. Buenas tardes. Se supone que yo estuviera sentado allí como público observando y siendo partícipe desde el auditorium de este evento, pero nuestro amigo Rolando Morelli, que es el editor de la edición La Gota de Agua, que publica el libro de Albertini, que vive en Filadelfia, tuvo un accidente, se cayó y se dañó una mano, nada complicado, pero sí engorroso para hacer un viaje en avión de tanta distancia. Y entonces me envió estas palabras que él escribió para que yo se las lea, y que es su voz, es su opinión y su visión sobre este libro.
Me corresponde hoy hacer coincidir tres funciones en una sola voz: la del amigo, la del editor y la del crítico. Queda en las manos de ustedes determinar si cumplo y en qué medida cada uno de los roles que se me encomiendan. Ojalá logre resaltar bastante los méritos del texto y las vicisitudes del autor. Este es, sobre todo, como decía de sí mismo el incomparable Jorge Luis Borges, un gran lector. Cualquier escritor que se tome en serio la escritura no podría menos que beber en la fuente límpida e inagotable de los clásicos sin soslayar a los modernos y contemporáneos que hayan demostrado esos rasgos inconfundibles que sin duda harán de ellos en su momento o en otro los clásicos de su época o la nuestra. Esa riqueza preferencial de la buena escritura se halla en las páginas de José Antonio Albertini, muy en particular en su obra de ficción, pero también se echa de menos en las páginas de un libro de relatos testimoniales como Memoria Constante. He aquí el más probable origen de este libro. Salimos de un estudio de televisión, el autor y yo, luego de grabar una entrevista que en su calidad de conductor de la misma me hiciera para el programa Cuba y su historia, y de un tema a otro, una respuesta a no recuerdo qué observación o comentario mío, me refirió con lujo de detalle la historia de la China. Usted también, Albertini, le ha contado la historia de la China a todo el mundo. En la historia de la China, personaje que configura la esencia de este testimonial. Hago un paréntesis, porque ese relato, la China, es el relato fundamental, es más largo, es mayor, es de más páginas en el libro. No más terminado su relato, le lancé un envite al que no podía sustraerse. ¿A qué esperas para escribir ese relato? Fíjate bien, si no lo escribes tú, te lo robo sin apelación. Se echó a reír y medio en broma, medio en serio, me aceptó el desafío. Algún tiempo después me hizo llegar el relato precedido de una dedicatoria extremadamente generosa que el autor hallará en el libro alrededor del cual tomó forma el conjunto. El resto, si bien no fue cosa de coser y cantar, según suele decirse, ocurrió según debía, de manera que hoy tienen en las manos este magnífico ejemplar de testimonio que, no por apegarse a la verdad de los hechos y los personajes, individuos de carne y hueso y no meras figuraciones de la imaginación, deja de carecer de méritos literarios que uno asocia más bien a la ficción. Por las páginas de este libro desfilan, o más bien recorren sus jornadas, personas verdaderas, muchas de las cuales aún viven entre nosotros. Los relatos dan testimonio en el tono menor que debe corresponderle a fin de hacerlos verosímiles de los años de lucha del propio autor, sus amigos y muchos otros, años que coinciden con la adolescencia y primera juventud de los encartados. Aunque se transparente de lo contrario, lo anecdótico, la índole heroica de esos años y de la experiencia misma en que se ve involucrados los protagonistas, no se trata de relatos que desbordan de generosidad heroica ni de una retórica enardecida por el clamoreo. Lo verdaderamente heroico subyace en lo narrado como propósito y realización. Enfrentados a fuerzas descomunales que lo sobrepasaban en números, recursos materiales, asesoría y experiencia de carácter externo y sobre todo determinadas a imponerse y prevalecer a cualquier precio sobre aquellos sectores del pueblo cubano que estaba dispuesto al último sacrificio personal por impedir la implantación del comunismo, es decir, la tiranía en nuestro suelo.
Los héroes de este libro son simples individuos como la China, Manuel Sánchez Beitía, Manolo, el poeta Iván Portela o Juan Ramón Pereira, entre numerosos otros que pudieran mencionarse. No es necesario subrayar el heroísmo al punto de la hipérbole. Está inscrito en estos relatos como sobre la noble piedra de los sepulcros. Esas son las historias verdaderas del valor y la resolución de nuestro pueblo enfrentando a una serie de ambiciones hostiles verdaderamente horrorosas. Otra particularidad de este volumen de relatos lo constituye la noción de espacio físico en el que se desarrolla. La región central de Cuba, particularmente la antigua provincia de Las Villas, teniendo como centro de acción la capital, la ciudad capital. Es así que la entrega de la llamada Batalla de Santa Clara entre tropas del ejército regular y fuerzas rebeldes nos la cuenta la voz del narrador, un jovencito, desde el refugio en que se convierte la casa de los abuelos de con quienes vive. No hay aquí más intervención que la que permite los sentidos, alerta del autor protagonista. Muchas otras relaciones sobre el evento que más probablemente decidió el desenlace de los hechos de la insurrección guerrillera se centra en los hechos de armas y sin duda exageran a favor de los triunfadores el fervor y el arrojo de ese enfrentamiento. En la línea a que me refiero, el lector verá el envés de los hechos propagandísticos en carne viva y sangrante, anuncio de lo que vendría. Este mismo joven sería algo más adelante uno de los conspiradores contra el nuevo orden revolucionario y como tal se vería acorralado, preso y finalmente exiliado de su país. El autor, como compensación inevitablemente mezquina a quien todo lo sacrificó y perdió con generosidad extrema, concedió al autor de este y muchos otros títulos la oportunidad de escribir. Doy públicamente las gracias al amigo, al autor y al patriota por haber escrito en particular este libro y sobre todo por haberlo puesto en mis incapaces manos para que de ella saliera al menos a la luz. Más que para citar a San Agustín, para valerme de sus palabras siempre altas, los invito a leer este libro singular y revelador. Muchas gracias también a ustedes. Lean el libro, pero antes, naturalmente, cómprenlo. Rolando Morel. Gracias, Luis. Y con ese recordatorio, que se me había pasado mencionarlo, quiero dejarles saber que el libro, si ya no lo han visto, no lo han conseguido ya, está aquí a la venta. Así que después de la presentación pueden ir a la mesa aquí en el costado y pueden comprarlo y pueden llevárselo al autor a que se lo firme. Ahora tenemos a nuestra querida Sara Martínez Castro con algunos pasajes del libro. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Es una tarde de grandes emociones para mí. Había seleccionado tantos pasajes del libro que me tuve que regañar a mí misma y decir, no, tú no puedes hacer eso. Eso no está bien, porque el libro todo el mundo lo va a comprar y lo va a leer. Y es imposible que yo esta tarde pueda leerlo completo. Pero sí debo confesar que para mí no es un libro. Para mí esto es un pedazo de Cuba. Cuba representada por una generación muy joven que sintió el deber de rescatar el futuro de la patria. Yo siempre he admirado mucho a Albertini como escritor, pero si no fuera el patriota que es,
yo creo que ese cariño tan entrañable no hubiera surgido entre nosotros. Yo lo admiro, él lo sabe, y había escrito un mamotreto que ustedes se han salvado de milagro, porque después dije, no, voy a leer el prólogo que él tuvo la generosidad de pedirme que lo escribiera, y después voy a compartir con ustedes unas páginas de todos estos relatos verídicos. Es difícil escoger, decir de cuál voy a leer algo, pero hay un personaje, y ya lo mencionó Pedro Corzo, lo mencionó Morelli en su escrito que leyó Luis de la Paz, que es la China. Y es que esta mujer, a través de las páginas del libro, la llegas a querer, la llegas a admirar, la llegas a respetar, porque hizo una labor, fue muy valiente. Y yo creo que nos representa como cubanas. Nos sentimos más dignas, las mujeres aquí presentes, con esta mujer tan singular, que no es lo que muchos esperan. Que para que sepan que a veces nuestro espíritu, nuestro compromiso con la libertad es lo que nos ennoblece. Y no los voy a cansar más, porque no quiero después ser la más pesada del grupo de aquí. A modo de prólogo. Y hay una cita de Camilo José Cela que dice: la más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. A través de una prosa ágil y precisa, José Antonio Albertini presenta un conjunto de relatos verídicos que constituyen un valioso aporte al compromiso ineludible de mantener viva la memoria histórica. En cada una de las vibrantes páginas de este libro nos habla el coraje inquebrantable de una joven generación de cubanos que tuvo conciencia ciudadana y vocación de patria. Este recuento fidedigno representa un testimonio clave de la lucha clandestina contra la dictadura comunista que sojuzga nuestra nación desde enero de 1959. Y es también un justo homenaje a los cubanos de ideales puros que lo dieron todo por un mañana de libertad para nuestro pueblo. Una vez escuché decir que la patria existe cada vez que un hombre con decoro la dibuja en lo hondo de su ser. Los protagonistas de esta intrépida gesta supieron izar el corazón como bandera para emprender la senda del amor y la justicia. En estas páginas late el sacrificio de esta noble generación de jóvenes cubanos, de la que el autor dignamente forma parte. Hombres y mujeres que lucharon por construir una nueva nación, para hacer realidad la prédica martiana de con todos y para el bien de todos. De los aguerridos luchadores, algunos cayeron en la contienda y otros fueron apresados. Pero ni la sombra de la muerte podría borrar la luminosa dignidad de los caídos, ni el horror del presidio político lograría quebrantar el espíritu indomable de los sobrevivientes. Con su fe irreductible, a pesar de los dolorosos años de cautiverio, esta raza de valientes resistió hasta el final sin claudicar de sus principios. Hubo momentos de desolación y de fatigas, pero sus verdugos no pudieron doblegarlos. Con su glorioso ejemplo, ellos, los invencibles, nos obligan a continuar en la batalla con la esperanza más limpia y la conciencia más firme. Es motivo de legítimo orgullo conocer a fondo la magnífica obra literaria de José Antonio Albertini. De sus libros nunca he logrado despedirme, porque cada uno de ellos continúa hablándome después de la última página.
Solo me resta invitar a los lectores a transitar por estos relatos con humildad, respeto y reverencia, porque en ellos habita para siempre un jirón sagrado de la patria. Gracias. Lo más difícil es escoger las páginas que, los breves párrafos que quería compartir con ustedes, porque es que cada uno de los relatos te llega al corazón. Yo he escogido de uno de los relatos, La China, que es el más extenso, tiene 32 páginas. He escogido unos cuantos párrafos para compartir con ustedes. Atardece. Los totíes emblemáticos del Parque Leoncio Vidal comienzan a llenar con su algarabía cantora el follaje de los árboles. Estamos sentados cerca de la estatua del niño de la bota infortunada, en uno de los bancos que miran para la fachada del Teatro La Caridad. Sobre el asiento, entre ambos, reposa una bolsa de tela, de esas que las mujeres usan para transportar compras variadas. Dentro, cubiertos por unas lechugas que sobresalen, se ocultan ejemplares recientes de Trinchera, mimeografiados por la China. En las últimas semanas hemos intimado, nada como el clandestinaje para crear lazos en tiempo breve de camaradería duradera. A pedazos me ha contado de su vida y yo de la mía. Esa tarde, luego de la entrega, a pesar del peligro constante, tomamos unos minutos que aprovecho para proseguir con la historia de su existencia. La China guardó silencio. Sus ojos, de rasgos asiáticos y mirada indescifrable, se posan en el sol de la tarde. ¿En qué paró la pelea? Algunos días después, mi marido, por un amigo, se enteró que el isleño se había alzado en el Escambray con el directorio 13 de marzo. Entre quienes conocían al isleño no era secreto que se fue para las lomas, huyéndole a deudas pendientes y estafas cometidas. Por Gualberto Aquilino, que sentimentalmente estaba involucrado con la China, conocía partes de la historia. Y después aticé mi curiosidad. En diciembre, por la fecha en que parí, se le concedió el retiro, pero los mandos superiores, debido a la situación de guerra que había en la provincia, lo pospusieron para marzo de 1959. El domingo 28 de diciembre, en la madrugada, cuando empezaron los primeros tiros de la batalla de Santa Clara, él dormía en casa. Rápido dejó la cama. El cuartel no estaba lejos y dijo, tengo que ir. La cosa está color de hormiga. Respondí que Batista se estaba cayendo, que no tenía que ir a ningún lado y que por cabronadas del gobierno le estaban aguantando el retiro. Quédate conmigo y tu hijo. Eres un militar profesional con más de 25 años de servicio. Nunca te has metido en política y no tienes por qué jugarte la vida por esta dictadura. Los barbudos van a ganar y si peleas en su contra te pueden quitar el retiro, si es que no mueres en la lucha. La China bajó la mirada y asumiendo responsabilidad manifestó, metí la pata. Me hizo caso. Se quedó en la casa y lo mataron mansito, mansito. Fue la mala entraña del isleño. ¿Cómo fue eso de mansito? El isleño con las tropas del directorio había entrado el día 28 por la carretera de Manicaragua para sitiar el cuartel 31 de la Guardia Rural. No me preguntes cómo y por qué supo, averiguó, se imaginó que mi marido estaba en casa. Lo real fue que el miércoles 31 de diciembre, a media hora del 1 de enero y la caída de Batista,
el isleño, con 3 barbudos más, llegó a la casa y forzó la puerta. Mi marido, con el revólver en la mano, solo tuvo tiempo de meterse bajo la cama matrimonial. El isleño, sonriendo, preguntó por él. Asustada y cargando al niño que lloraba, le dije que estaba en el cuartel. Fingió creerme y dio órdenes de retirarse. Cuando pensé que lo había engañado, de un empujón me apartó y se encaramó en la cama. Parado encima del colchón con una Thompson, de esas que ves en las películas, ametralló a todo lo largo y ancho del colchón. Después que terminó y vio la sangre que salía debajo de la cama, dijo: cabrón, te dije que me la ibas a pagar. Tenía un revólver. Pienso que no lo usó para no empeorar las cosas. Ellos eran más. Si trataba de defenderse, condenaba a su familia. Fue un hombre valiente. No ha sido fácil, atiné a decir. Tu vida cambió de un día para otro. Y me pregunto, me interrumpió con una mirada directa, frunció los labios en ademán parecido a una sonrisa y espetó: ¿que por qué me metí a puta? No te lo he preguntado, nunca lo he hecho, ni tan siquiera lo he hablado con Gualberto Aquilino, respondí cohibido. Sé que Gualberto Aquilino no toca ese tema. De hecho, entre él y yo no lo hablamos. Es muy respetuoso. ¿Estás enamorada de él? Lo estoy y sé que me corresponde. ¿Pero qué? Ahora están juntos. Mañana, si la causa triunfa, pueden formalizar la relación. De eso no habla. Nunca lo hará. Él es cristiano de fe presbiteriana. Es capaz de perdonar a quien considera pecador, pero nunca irá más allá. Me conoció de puta. Sentí vergüenza ajena y atropellé las palabras. También de luchadora. Eres una mujer valiente con un hijo pequeño. Lo arriesgas todo y sin embargo sigues en la pelea. Eres admirable. Esa tarde, al separarnos, remató la despedida con una sonrisa ambigua. Estos son solamente algunos párrafos. Yo los invito a que lean el libro. Desde que lean la primera página, no van a poder dejarlo, porque te sientes este magnífico escritor, y no me canso de decirlo, que la obra de José Antonio Albertini pertenece a la literatura cubana de todos los tiempos. Sabemos que pasan los años y los años y los años y va perdiéndose lo que se escribe, que no tiene esencia, que no tiene permanencia. Pero gracias a Dios aquí tenemos a un escritor que ha escrito para siempre, para el futuro. Y estoy segura de que las nuevas generaciones que descubran este libro van a sentir que tienen entre sus manos un pedazo de historia, porque aquí está Cuba, no lo olviden, aquí está Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Y ahora, sin más, con el autor José Antonio Albertini. Gracias, Daniel, gracias a todos. Le quiero dar las gracias a todos por su asistencia. No voy a mentar nombre, porque si miento nombre puedo omitir a algunos, pero aquí están muchos afectos y muchos compañeros que están en estas historias, están de una u otra manera, forman parte de ellas. Sí voy a dar unas gracias muy especiales a una persona, y la voy a dar porque esa persona fue un baluarte y sigue siéndolo con nuestro Pen Club. Y gracias a esa persona que nos apoyó siempre, sin muchos aspavientos, hoy nuestro fundador y nuestro querido poeta Ángel Cuadra tiene una placa sobre una roca en este parque. Y me refiero al senador estatal y comisionado estatal condal Javier Soto, para el que pido un aplauso.
Javier, gracias. Nunca olvidamos todo el apoyo que tú nos has dado siempre. Y yo particularmente estoy muy agradecido por tu presencia. Es la única mención que iba a hacer. Y esto sucede porque muchos políticos, y yo pasé por eso, y vamos a solicitarle alguna ayuda, y por lo menos a mí nunca me recibieron. El único que nos dio la ayuda siempre, sin pedírsela, fue Javier Soto. Quiero agradecerle a Pedro Corzo, a Luis de la Paz, que está aquí presente y que formó parte de este libro también muy modestamente, aunque no está editado con la editorial El Ateje, sino con La Gota de Agua, que preside Rolando Morelli. Rolando Morelli, que está ausente físicamente, pero está aquí con nosotros. Es cierto que Morelli, como leyó Luis de la Paz, las palabras de Morelli, lo que él escribió para esta presentación, y repito, Morelli, no estás ausente, tú estás aquí. Lo que cuenta Morelli, de que yo le conté un día lo de la China, porque se lo conté, y entonces él me incitó a que yo escribiera esa historia. La escribí, se la envié y me insistió en que siguiera escribiendo. Y así poco a poco lo fui haciendo. Porque quiero decirles algo. Toda mi literatura de ficción está permeada de la realidad que yo viví, porque el castrismo me toma de adolescente a adulto. Esa es una edad muy dura, muy transitoria. Y es lo que el escritor MacAu escribió. Uno es y siente de donde estudia el bachillerato. En aquel momento yo estudiaba bachillerato. Y aquello me marcó para toda la vida. Y mi literatura toda de ficción se deriva de ahí. Yo digo que yo siempre hubiese sido escritor, pero haber vivido, como muchos de ustedes, la etapa del castrocomunismo que aún se mantiene, pues me reformó el pensamiento de escritor y me llevó al tipo de literatura que hoy hago. La China tiene una dedicatoria para mi amigo, el editor Rolando Morelli, y admirado escritor. Y dice: al amigo escritor Rolando Morelli, por su insistencia para que yo escribiera esta historia real. Estas historias son reales. Los protagonistas son gente común y corriente que conspiraron junto con nosotros. No son los dirigentes, los que fueron dirigentes, no. Están los dirigentes, indiscutiblemente, están mencionados, muchos de ustedes. Pero fue gente común que llegó, que compartí, que se arriesgaron y que a nuestra manera luchamos contra el castrismo, y eso nos marcó. Y Pedro Corzo habló de Iván Portela y contó ciertas anécdotas. Pero también debo decir que Iván Portela era de una temeridad espantosa. Yo a Iván Portela le tenía miedo, sinceramente, y muchas veces lo hablé con compañeros. Señores, vamos a ver qué hacemos con Iván, porque es incontrolable. Iván Portela fue un hombre que hizo una acción tan arriesgada y la repitió varias veces, que le pudo haber costado la vida. Y la ejecutó en compañía de otro que hoy hubiera estado aquí, pero no está. Iván es inolvidable. Como Juan Ramón Pereira Varela, Juanín, con el cual cuando murió yo estaba distanciado. Me distancié de él en noviembre del 61, sin dejar el directorio, y él murió diciembre del 61. Era un alma noble, era un hombre de una nobleza extraordinaria. Y recuerdo que el ya fallecido
Rafael Mariscal y yo le fuimos a pedir recursos para enfrentar a los represores del castrismo dentro de nuestra provincia, que por ejemplo, todo el mundo sabía quiénes eran los interrogadores que abusaban de nuestros compañeros que estaban detenidos para luego fusilarlos. Y se jactaban de eso y luego salían de su sede de la seguridad del Estado y muy campante iban para su casa. Entonces, en una reunión con Juanín, que estaba presente la fallecida Raquel Lavilla, le pedimos recursos. Y entonces me recuerdo que Juanín dijo, mira, estamos esperando que venga Salvat y que vengan otros recursos. Y además, lo que ustedes quieren hacer, mis convicciones cristianas no me lo permiten. Entonces yo me recuerdo que yo le dije, chico, ¿por qué no te estudiaste para cura? Entonces eso no le gustó a él y nos separamos disgustados. Sin embargo, cuando Juanín muere, cosa que yo no soy testigo, porque yo no estaba en la playa de Pinar del Río, donde fue ultimado, Juanín, tengo entendido, lo ultiman por valiente. Ellos son sorprendidos en una misión de infiltración y exfiltración. Son sorprendidos y hay unos tiros, pero no sucede nada. Sin embargo, Juanín, para evitar que hubiese muertos y demás, sale, y según me cuentan, dicen, caballero, paren de tirar, aquí no hay que matar a nadie, si hay que matar a alguien es a mí. Y con ese espíritu de sacrificio que siempre tuvo, avanzó hacia aquella combinación de milicianos y soldados. Y tengo entendido que con una metralleta checa le dieron un tiro en uno de los pómulos y dos en el pecho. Murió instantáneamente. Esas son historias que marcan y a mí me marcaron y me llevaron a escribir estas historias, digo, ya a pedidos del amigo Morelli, las fui escribiendo porque son jirones de la vida. En Vida e Historia tiene su momento, es la primera. Y Pedro Corzo se refirió a Alfredo Testa, que no fue fiscal, fue presidente de los tribunales revolucionarios. Lo conocí de niño, cuando Alfredo Testa, en época de Prío, era un funcionario del juzgado de Santa Clara y era un hombre apacible, bueno, era de filiación auténtica, creo, y muy activo contra los comunistas, siempre fue muy activo. Casi todas las tardes pasaba por mi casa y hacía tiempo conversando en el portal de nuestra vivienda con mi abuelo. Mi hermano y yo, que éramos niños, jugábamos afuera, esperando la hora de la comida. Me recuerdo que era un hombre grande, de voz atronante, usaba pantalones oscuros y guayaberas gastadas, siempre empercudidas, algo sucias, así lo recuerdo. Iba a casa de un amante que él tenía por año, una costurera, muy buena persona, que vivía cerca de mi casa. Él se opuso al régimen de Batista siempre. Su casa fue registrada varias veces y a él una vez trataron de ahorcarlo. Lo sacaron para las afueras de Santa Clara y lo fueron a guindar, como decimos nosotros. Sin embargo, un miembro de la inteligencia del servicio militar del SIN le salvó la vida, porque era amigo de él. Cuando llega la revolución, después de la primera orgía de sangre, lo nombran presidente de los tribunales revolucionarios. Y aquel hombre demócrata, servicial, que todo el mundo quería, se volvió una fiera. O sea, la fiebre jacobina, por usar un término, lo consumió. Y me recuerdo que los juicios contra los llamados esbirros de Batista comenzaban sobre la 1 de la tarde y
lo transmitía la emisora local CMHW, que estaba frente al Parque Leoncio Vidal. La población lo oía, si quería, en los radios, o iba a los juicios, o lo podía oír en el parque, porque la emisora ponía bocinas para afuera, o sea, que lo oía todo el mundo. Y Testar, ya con aquello que nadie conocía, porque todo el mundo siempre lo conoció por una persona buena, afable, justa, democrático. En los sindicatos fue un activo luchador anticomunista. Alfredo Testar llegaba allá, se fusilaron muchos inocentes, luego eso se descubrió. Llegaba el reo y él le preguntaba, tenía la voz así tronante, ¿cómo te llamabas? Y el hombre le decía, no, yo me llamo. No, te llamaba. Tú no ves el amanecer de mañana. Ya, ahí se acababa todo. Ya el hombre salía condenado. Mi abuelo, que era muy amigo de él, cuando vio aquello, fue a la casa de Alfredo Testar. Y le dijo, Alfredo, ¿tú qué estás haciendo? Tú no sabes que esto está infiltrado de comunistas. Y usó una palabra. Te están cogiendo de caballito de monta. Y él le dijo, no, a mí nadie, le dijo así, a mí nadie me jode. Esta gente me hicieron mucho daño, tienen que pagar. Entonces, mi abuelo trató de insistirle y él le dijo, mira, ¿por qué tú veas que a los juicios va Félix Torres y van otros comunistas más? No crean que esto es comunismo. Fidel Castro ya lo dijo que esto es más verde que Las Palmas. Bueno, a finales del año 59 destituyen a Alfredo Testar y nombran a alguien que yo conocí desde niño, presidente de ese tribunal, que sí era abogado, Humberto Jorge. Testar lo acusan los comunistas de extremista de derecha, lo apartan de todo. Ya en el año 60, un día mi abuelo llega a la casa a la hora del almuerzo y estábamos sentados para almorzar y le dice a mi abuela, vi a Alfredo Testar hoy en la calle, está hecho leña. ¿Qué te dijo? Entonces, dice que contestó, bueno, yo mandé a matar 99 hombres. Me faltó uno para 100. Y ya van 2 mujeres, no sé, madres, esposas, de esos fusilados que me han tratado de apuñalar en la calle. La última imagen que tengo yo de Alfredo Testar es siendo yo estudiante ya de bachillerato, ya conspirábamos, ya estamos ya acá. Y yo bajaba por la calle Colón, él vivía en esa calle, verlo sentado en el quicio de su casa, abatido, con una ropa muy descuidada, los pelos del pecho, no se me olvidan, blancos, se le salían y con las manos así siempre. Ese fue el legado que le dejó la revolución a Alfredo Testar y nos marcó a todos, porque estas historias están impregnadas de eso. Todas. Yo le menté esa, pero hay otras aquí. El Orientalito, la China, Juanín Pereira, que ya lo menté, José Bándor, Abur Amigo e Iván Portela, Memoria en el azogue del desarraigo. Estas historias son reales, aquí no hay ficción, todo esto fue así como lo cuento. Los héroes de estas historias, como ya lo digo, no son los conocidos. Sí les digo, sí los incito, que debemos seguir escribiendo, como Morelli hizo conmigo y como hizo recientemente nuestro querido amigo Vicente Fernández Roy con su libro Los agujeros negros. Hay que dejar testimonio. El exilio es amplio, tenemos mucha vertiente y la literatura forma parte de esa vertiente. Estamos viviendo épocas de exilio comparables con las que se vivieron en el siglo pasado. En el siglo pasado
hacer literatura en exilio era muy difícil. Cirilo Villaverde con su Cecilia Valdés pasó mucho trabajo. José Martí pasó mucho trabajo para editar sus obras. Eso es los trabajos que pasamos nosotros hoy en día para dejar testimonio con nuestras obras. Obras que el día de mañana, en su gran mayoría, se sumarán al legado total de la literatura cubana, porque estamos enfrentando una etapa superior, porque está aumentada, corregida, de lo que fue el colonialismo español en el siglo XIX en la isla de Cuba. Nuestro exilio tiene mucha semejanza, muchísima semejanza. Exilios largos, destierros largos, lucha incansable en todos los frentes. Y la literatura es parte de esa lucha porque deja testimonio, deja vivencia que recogerán las generaciones. Otra cosa también importantísima, que conformó mi forma de pensar. Y ya para terminar, en octubre de 1959, yo vivía en lo que era entonces la avenida más grande de Santa Clara, Paseo de la Paz. A una cuadra de mi casa cerraron un tramo y el Partido Socialista Popular dio un nutrido mitin que terminó con la quema de la prensa libre cubana, con ejemplares de selecciones, de libros de la gran estafa, etcétera, etcétera. La primera quema de libros que yo vi y de acto así de represión ya directo, brutal, contra la cultura y contra todo pensamiento disidente. Por eso los incito a no dejar de luchar en el frente, en la trinchera que les toque. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Albertini. ¿Tenemos algún tiempo para alguna breve pregunta, si hay, al autor? Doctor Cárdenas, adelante. No, una pregunta, un pequeño comentario que escribí que te lo quiero regalar a Albertini. Teniendo como... ¿Quiere venir? Santiago, Venga para acá. Muy corto. Gracias. Ivonne, tú querías decir algo. Después vienes al micrófono para que no. Gracias. Teniendo como fondo su Santa Clara eterna, la ciudad donde nació y maduró, José Antonio Albertini nos presenta en su último libro unos relatos inéditos que, aunque conocidos en la memoria infusa de los cubanos, nunca habían sido puestos en escena. La escena está entre comillas. He aquí la novedad, el rescate novelado de la épica contrarrevolucionaria. Lo leí de punta a cabo, como decimos, y es que te engancha desde el primer párrafo. José ahora está en su madurez creativa y literaria. Tal vez no lo sepa. Además, es incansable, por lo que de sus, digamos, enseñanzas, entre comillas, nunca fabuladas, no nos podremos librar ahora y en los años por venir. Sus historias se enmarcan en lo que yo he llamado el realismo trágico que nos impuso la involución cubana. Y eso ha sido válido porque ha generado cultura. Del petricor de la lluvia en la Villa Clara, deviene ahora la lucha clandestina en la ciudad, con sus vericuetos heroicos. Ahí está, para recordarlo, la China. Gracias. Dame una pluma. Un documento y todo eso.
Te queremos. Los queremos. Buenas tardes y gracias por su paciencia. Hacía muchos años que yo no veía a José Antonio. Pero José Antonio tiene una característica que muchos de ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo. Siempre está ahí, aunque no lo veamos. Es una de las personas con una memoria más prodigiosa que yo he conocido en mi vida. Cuando relata una de sus aventuras, digamos, lo hace con una sinceridad y una precisión asombrosas. Para nosotros, los que ya pasamos de la edad de los recuerdos y vamos poco a poco perdiendo la memoria, para mí ha sido un regalo inapreciable este libro que me ha dado, dedicado. Yo les insto, yo creo que todos los que están aquí presentes son cubanos, que si quieren estar como yo todo un día sin poder salir de la cama leyendo un libro, lo compren. No se van a arrepentir. Él me trae porque yo soy una pieza de museo. Yo fui uno de los amores de Iván Portela. Lo conocí cuando tenía 16 años y pertenecía también a un pequeño grupo dentro de mi iglesia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el Nuevo Vedado, que nos dedicábamos a recopilar alimentos y dinero para ayudar a algunos muchachos que estaban escondidos en La Habana con nombres falsos y en lugares secretos, huyendo porque el G2 los estaba persiguiendo. Ahí fue donde conocí a Iván, que no lo conocí como Iván, lo conocí como Alberto García. Pero fue más, ya lo describieron, Iván nunca fue predecible, ni para mí ni para nadie. Fue tanta, vamos a decir, escozor que le causaba de que se llamara igual que yo, Iván Ivón, que un día me lo confesó. Y entonces yo dije, ¿qué significa eso? Que me dijo, somos hechos el uno para el otro. Pero todos los días me hablaba de uno de sus grandes amores, de Teresita Calderón, y otros que yo estoy casi segura que ni existían. La cuestión era mantenerme a mí a raya. Cuando se asiló, gracias a las instancias de su padre, que estaba desesperado, un gran poeta y un gran periodista, Fidel Portela, en la Embajada de México, yo pasaba todas las semanas por la Quinta Avenida con la esperanza de que se asomara alguna de las ventanas o balcones, aunque sea para decirle adiós. Pero fuimos amigos durante casi 60 años. Y esto es un secreto que no se lo digo a todo el mundo. Jamás fuimos amantes, solamente novios. Y novios de los de antes. Mi papá estaba aterrorizado porque pensaba que yo también me iba a asilar en la embajada con él, porque no solamente estaba involucrada en esto de conseguir alimentos y dinero, que después de las misas yo pasaba mi segundo cepillo para darle esa pequeña contribución a los muchachos. Y voy a cerrar si me quieren hacer alguna pregunta, no tengan ningún problema. Si me acuerdo, les contesto. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Tengo entendido que después tú lo viste. Lo vi en el exilio. Yo iba todos los años a México, invitada por el Frente de Afirmación Hispanista, a distintos encuentros de repentistas, decimistas y poetas en general, o músicos también, y aprovechaba para reunirme con él. Aquí en Miami lo invité y lo apoyé para que perteneciera a un grupo, vamos a decir, una organización que lleva ya 28 años de eventos culturales de todo tipo en FIU, donde lo adoraron. Él era el maestro, le decían. Y fui la última, yo diría,
de su grupo, aparte de su hijo, que lo vio en noviembre del año 19, perdón. En el 19 él fallece de una neumonía con una bacteria que no recuerdo su nombre, pero es esta bacteria que se transmite a través de los equipos médicos. Coincidentemente empezaba el COVID, pero aún no se conocía. Yo sospecho que realmente fue lo que pasó con él. Y le voy a leer un pequeño poemita que él tuvo la amabilidad y a mí me hizo llorar mucho. Un poema que yo le escribí el día que su hijo me llamó para decirme que ya estaba en la dimensión superior. Se me han fugado un héroe sin peto ni coraza, una verde leyenda cortada a la mitad, un poema inconcluso, con sendos hasta prontos, uno en los corazones, otro en la eternidad. Gracias. Yo quiero aclarar que como epígrafe del relato de Iván Portela que yo tengo en este libro, está ese poema de Ivón. Ivón fue la última persona de nosotros que lo vio con vida y él le dijo, ya yo no me escapo de esta. Bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo en esta tarde. Les invitamos el mes que viene, ya verán el aviso de la actividad del mes que viene aquí mismo en esta biblioteca. Y bueno, tengan buen resto del verano, el resto del día. Espero que no se mojen. Hasta luego.